Hechos capítulo 26 y leemos el verso 19 en adelante. El libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 26, verso 19. Dice la palabra del Señor: por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea, y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Por causa de eso los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme. Pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que había de suceder, que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Diciendo él estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo: estás loco, Pablo, las muchas letras te han vuelto loco. Mas él dijo: no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo: por poco me persuades a ser cristiano. Y Pablo dijo: quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fueseis hechos tales cual yo soy, excepto estas cadenas. Cuando había dicho estas cosas, se levantó el rey y el gobernador y Berenice y los que se habían sentados con ellos. Y cuando se retiraron aparte, hablaban entre sí diciendo: ninguna cosa digna de muerte ni de prisión ha hecho este hombre. Y Agripa dijo a Festo: ¿podía este hombre ser puesto en libertad si no hubiera apelado a César? Las leyes de la tierra nunca encontrarán digno de muerte ni de prisión a un cristiano. ¿Lo escucharon? Bueno, ya saben pues, cuando un cristiano va a la cárcel, ya saben por qué. Pero jamás porque sea digno de ser encarcelado, de ser condenado, ni mucho menos de muerte. No sé si leyeron bien la escritura. ¿Lo leyeron o no? No todos. ¿Lo escucharon? Continuando, hermanos, con la exposición del apóstol Pablo ante el rey Agripa, ahora cierra su discurso con esta aseveración que leímos al principio, cuando dice, hermanos, que no fue rebelde a la visión celestial. Estas palabras tienen mucho peso, hermano, porque en estas palabras se revelan, hermanos, por lo menos tres detalles. Primero, compromiso. Cuando él dice: no fui rebelde a la visión celestial, es decir, al llamamiento, a la orden que recibí del Señor, no fui rebelde. Es decir, hermanos, que en él ahora hubo un compromiso. El compromiso adquirido o que adquirió ante el llamado, es decir, la misión que Dios le había hecho. Todo cristiano es llamado, es comisionado a la misión,
de llevar el evangelio a todas las naciones. La pregunta sería, ¿usted ha adquirido ese compromiso? Es un examen. De eso se trata la palabra de Dios, de que vayamos perfeccionándonos, examinándonos. Y de entender, hermanos, que ser cristiano no significa llevar una vida asolapada, sino que se trata de salvación y ahora de compromiso como cristiano. Amén. En segundo lugar, responsabilidad. Responsabilidad de mantenerse firme en el testimonio, lo que acabamos de leer aquí, testimonio verídico acerca de Dios y acerca de nuestro Señor Jesucristo. Aunque para otros, hermanos, lo tilden de locura, que fue lo que pasó Festo, cuando interrumpe y le dice: estás loco, Pablo. Y hasta el día de hoy, usted sabe cuáles son, hermanos, los argumentos, las calificaciones que recibe un cristiano. Son muchas. Estás loco, hermano, forma un sinnúmero de calificaciones. Y muchos se avergüenzan, y muchas iglesias se avergüenzan del testimonio real de Dios, de la palabra de Dios, de Jesucristo, de tal manera que se han visto obligados a ir cambiando y transformando la palabra, contaminándola completamente, porque se sienten ridículos ahora de dar testimonio público, y no digamos un testimonio ante una corte de un rey. Acuérdense que al principio, hermanos, Pablo fue llamado ante la corte del rey. Festo, el anfitrión, era el gobernador y se había convocado a centuriones, se había convocado a principales de la ciudad. Es decir, que ahí se había reunido la crema nata. Sin embargo, Pablo, hermano, se mantuvo fiel, se mantuvo, hermano, responsable de entregar la palabra de una manera fiel. Y obviamente uno de ellos, el gobernador Festo, se levantó y le dijo: estás loco, Pablo. Pero no importa. Y no nos debemos de avergonzar. Avergoncémonos cuando pecamos. Voy a repetir, pues. Hoy ya no es retroceder el cassette, porque ya no existe. Vamos a retroceder ahí la memoria. No nos avergoncémonos de dar testimonio público de nuestro Señor Jesucristo. Avergoncémonos cuando pecamos. Y tercer detalle, fidelidad. Significa lealtad a Dios al preferir el sufrimiento que gozar de libertad. Tres detalles sencillos y ya se sienten desplomados. Como dijimos, continuamos, hermanos. Esta es la segunda parte con el tema de comisionados a presentar la obra salvadora de Dios a través de Jesucristo. Verso 19. Lea ahí. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles, que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Por causa de esto, los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme. Pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que había de suceder. Si usted se pregunta qué contenido tiene que haber en la predicación, en el mensaje del Evangelio,
es este. Ahí lo tiene completo. Primero, la muerte expiatoria de nuestro Señor Jesucristo para salvación, es decir, para recibir el perdón de pecados. El verso 23, que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. La muerte expiatoria de nuestro Señor Jesucristo siempre debe de predicarse, porque fue a través de su muerte que nosotros alcanzamos la salvación, es decir, el perdón de pecados. El perdón significa la oportunidad que Dios nos da de una nueva vida, aleluya, en donde toma todos nuestros pecados y nuestras rebeliones y dice que las echa lo más profundo de la mar y que jamás se olvidará de ellos. El único que no se le olvida es el que tiene a la par que usted pecó, pero como no es Él el que lo va a salvar, es Dios, y el juez es el Señor Jesucristo, y Él juzgará en aquel día. Amén. La esperanza de la vida eterna, cuando habla de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, esa es nuestra esperanza. Nuestra esperanza no es enriquecernos aquí en la tierra. Nuestra esperanza no es tener aquí, hermanos, bienes. Nuestra esperanza está puesta en la ciudad, en la patria celestial. Por eso los antiguos, cuando se les dio la tierra prometida, la habitaron, pero no la poseyeron, porque ellos esperaban una patria mejor, la celestial. ¿Qué ejemplo la que nos da esta gente? Se hubieran enriquecidos ahí, hombre, como lo hicieron muchos, pero no la poseyeron, solamente la habitaron, porque la esperanza no estaba puesta en sí, en lo terrenal, sino en la patria celestial. Así también nosotros debemos de anhelar la venida de nuestro Señor Jesucristo, ya que a través de su resurrección, siendo el primero en resucitar, tenemos nosotros la esperanza de la resurrección. Sonará la trompeta, diga gloria a Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego los que estemos vivos, juntamente con ellos, seremos arrebatados, y así estaremos con el Señor para siempre. Los televidentes, si son religiosos, dirán: son futuristas, porque ahora quieren descalificar con esas palabras así. Pero esa es la promesa que nos da la palabra de Dios. ¿Le creen usted a la palabra de Dios? Amén. Dice Pedro que la debemos de mantener como una antorcha llena de aceite y siempre alumbrando. Aleluya. Porque muchos han caído en apostasía. ¿Qué más? El llamamiento a la conversión. Cuando dice ahí que los gentiles se conviertan a Dios y también los judíos, está hablando de un llamado de un giro de 90 grados de la vida, es decir, la aspiración de una nueva vida. Muchos todavía no quieren rendirse a Jesús porque están atrapados con la vieja levadura, con el viejo hombre, y sabiendo que los está dañando, sabiendo que les está robando el futuro, les está robando, y ya muchos les robó su juventud y los está destruyendo, y saben que van para un precipicio, pero no se quieren convertir, no tienen la aspiración de la nueva vida que solamente se puede encontrar en nuestro Señor Jesucristo. Diga gloria a Dios. ¿Qué más? El arrepentimiento. Anuncié, dice, en Damasco, en Jerusalén, en Judea y a los gentiles que se arrepintiesen. Es decir, que la persona esté consciente de sus pecados,
para que pueda arrepentirse. Ahora la palabra arrepentimiento ofende. Ofende. Por eso muchos ministros están cambiando la palabra de Dios para no ofender a sus oyentes, mayormente a aquellos que les sustentan con dinero. Aquí les habló a ellos, y ustedes recordarán que al otro gobernador le habló claro de pecado, de arrepentimiento, de justicia. Y cuando les tocó esos tres detalles, ahí lo detuvo y le dijo: otro día te voy a escuchar. Jamás lo volvió a escuchar. Nos vemos, dijo. Le estaba encantando el evangelio como a muchos, pero cuando se toca la espina del pecado, cuando se toca el arrepentimiento, cuando se toca la conversión, ahí se anulan completamente. Todo iba bien bonito. Sí, aunque toda llena de corrupción, pero bien bonito. Pero ya cuando se habló de quitar la corrupción, ya no gustó. Por eso Festo le dijo: estás loco, Pablo. Si esta es la normal, la vida normal. Así es como los pueblos avanzan y se superan con maldad, con pecado, poniéndole, hermanos, nombres bonitos al pecado, a la maldad. Amén. Pero para el arrepentimiento la persona tiene que estar consciente. Por eso se habla del pecado y la gente se incomoda. Pero hay que tocar ahí. Ya me está condenando. No se le está condenando. Es necesario ubicarlo. Eso fue lo que hizo Jesús con los fariseos. Cuando fue invitado a la casa de un fariseo, obviamente el fariseo lo que hizo fue reunir a su gente. ¿Y quiénes eran? Fariseos, sacerdotes, escribas, rabinos. Entonces Jesús aprovechó ahí, ya que estaban en la casa, se los dijo a ellos. Y les tocó ahí la maldad, el pecado, para que se ubicaran, para que se dieran cuenta, hermanos, cómo estaban delante de Dios y pudiesen proceder al arrepentimiento. Es el señalamiento que le hizo Jesús en el libro de Apocalipsis a la última iglesia, a la Laodicea. Le dijo que estaba desnuda y que estaba ciega, porque se habían, hermanos, hecho mundanos, materialistas, porque se dejó de predicar el pecado, se dejó de predicar el arrepentimiento. El contenido del evangelio lleva a eso, porque el Padre está dispuesto a perdonar, pero para eso usted tiene que estar consciente que se le está perdonando. Amén. ¿Están de acuerdo? Qué bueno, ustedes todos están de acuerdo aunque no lo hagan. El verso 21: por esta causa de los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme, pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio. ¿A quiénes? ¿A quiénes? A pequeños y a grandes. Es decir, hermanos, el evangelio va para pequeños y grandes. ¿Qué significa eso? Sin acepción, sin distinción de personas. Se le llama, hermano, y se le señala el pecado y se le llama al arrepentimiento y a la conversión al poderoso y al débil, al pobre o al rico, al rey o a Juan Pueblo. Así a todos, ¿verdad? Pero ahora se tiene temor, mayormente el que diga más fuerte. Hermano, me siento mal. No se sienta mal, eso es natural, eso es así. No, usted no. Pero viene el otro que no tiene ni... Hermano pequeño, sí, ofendió a Dios. Y lo machacamos, hermano. Y aquí dice: a pequeños y a grandes. El contenido de este mensaje no difiere el mensaje, no tiene que diferir. A pequeños y a grandes, sin hacer acepción, sin hacer distinción.
Por eso aquí a veces viene alguien por ahí grande y se levanta y se larga. Quiere hacer un mandado y se van y no vuelven. ¿Qué hacemos para detenerlo? ¿Ah? ¿Qué hacemos para que no se nos vaya? Lo que podemos hacer es dejar de predicar el contenido real del Evangelio. No podemos hacer eso. Amén. Verso 24. Diciendo él, es decir Pablo, diciendo él estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo: estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco. Mas él dijo: no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Ahí tiene usted la verdad verso materialismo, es decir, lo mundano. Aquí podemos ver los riesgos que estaba tomando Pablo, hermanos. Riesgos grandes cuando se mantiene firme en el mensaje de salvación. Y ahí tienen una de las calificaciones: estás loco, Pablo. Para él esto era un riesgo, porque comenzó a incomodar. Y comenzó a incomodar aún al rey. No sé si eso fue lo que vio, porque este rey le pasó igual al abuelo. Al abuelo, ya dijimos que es Herodes. Herodes Agripa, nieto de Herodes el Grande. Aquel el cual le dijo Juan el Bautista: no te conviene esa mujer, porque era la mujer de su hermano. Y aquí estaba pasando lo mismo. Por eso aquí Pablo o el escritor solamente cuando se refiere a la mujer dice Berenice, Berenice. Pero se trata de eso según la historia. Entonces ahí donde se levantó a querer detener a Pablo y le dijo: estás loco, ¿cómo te atreves? Increíble, ¿no? ¿Usted cree que Pablo se fue, de regreso a la cárcel y tal ahí? ¡Qué errorazo! Voy a suprimir arrepentimiento. Cuando esté ante las cortes, voy a suprimir pecado. Voy a suprimir justicia. Acomodar bien. Esto lo doy a todos los pobres. Pero ya con gente grande hay que ser prudente, hay que ser, ¿verdad? Hay que cambiar, ¿verdad? Cuando esté ante lo grande, usted predique: Jesucristo es grande y es el Salvador también de ustedes, los poderosos. Ustedes son hijos del poderoso Dios. Para ustedes son las riquezas, para ustedes son los petróleos, para ustedes. Entonces recibe aplauso. Y no se va nadie de la asamblea. Si nos incomoda a nosotros, así como usted se está incomodando, yo también estoy escuchando, no crea. ¿Les incomoda o no les incomoda? ¿Ah? No, dijeron por ahí, otro dijo amén. Los riesgos al mantenerse firme en el mensaje de salvación, calificaciones y además de eso, de sufrir privaciones. En el caso de Pablo, la libertad. ¿Se da cuenta de ese detalle? Por eso se requiere compromiso, responsabilidad y fidelidad del que predica la palabra de Dios. Si no tiene eso, es un predicador asolapado. ¿Qué es lo que le está pasando a la mayoría? Hoy sí, mañana no se pueden mantener. Alguien le dijo algo y ya se ofendió, alguien le hizo algo, se ofendió, ya no quiere seguir. Lo regañó la mamá, lo regañó el papá, le ha llamado la atención algún coordinador. Son un desastre completamente. Tomemos el ejemplo aquí. Por eso Pablo tuvo éxito
Y no se equivocó el Señor a haberlo llamado. ¿Se da cuenta de ese detalle? Aquí se estaba arriesgando. Pablo, estábamos así por dejarte libre, pero ofendiste a la realeza. Ofendiste a estos hombres, ¿cómo le llaman? Los ofendiste a ellos. ¿Cómo te atreves, Pablo? Así estábamos a punto. Si el rey ya dijo, Pablo, estás libre, pero saliste con esto. ¿Ah? Por eso le digo, estás loco, Pablo. No estoy loco, le dije. Las palabras que les he dado, en primer lugar, es verdad, porque viene de Dios. Yo, dijo el Señor Jesucristo, he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Verso 26 le dice ahí, pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Y Pablo dijo, quisiera Dios que por poco por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fueses hechos tales cual yo soy, excepto estas cadenas. Amén. ¿Sabe qué le está diciendo Pablo aquí? Y tomó, fíjense el testigo que tomó Pablo. Tomó de testigo al mismo rey Agripa. Está hablando de hechos reales. De eso se trata el Evangelio, de hechos reales. Dios es real. La obra de Dios es real. Jesús es real. Su muerte fue real, como también su resurrección. Diga gloria a Dios. En estos tiempos, hermanos, todavía vivían muchos que vieron y escucharon a nuestro Señor Jesucristo. Fueron testigos de su muerte, fueron testigos de su resurrección. La tumba ya estaba vacía. Nosotros tenemos evidencia por nuestro propio testimonio. Además de eso, tenemos la palabra de Dios. Además de eso, hermanos, si vamos a tocar elementos, la arqueología, cada día se está descubriendo. Solo les voy a decir unas cosas. El Sanedrín actual, los rabinos pues y los sacerdotes, decían que una de las mentiras del Evangelio era que nunca existió el sumo sacerdote Caifás. Y ese era un punto de lanza de ellos, de los judíos actuales. Estamos hablando de los rabinos actuales. Eso hermanos, se enseña en las sinagogas. Una de las mentiras del Evangelio de los cristianos es sobre Caifás. Nunca existió. Pero la alcaldía de ahí, de Jerusalén, comenzó a hacer un nuevo parque o plaza, parece, y en las excavaciones encontraron un féretro. Y lo más grande de lo que decía ahí y quién estaba ahí. Y estaba el nombre completo de Caifás. Como una evidencia, hermano, externa de la veracidad de la palabra de Dios. Usted, en vez de andar ahí poniendo locuras en internet, todo eso, y buscando estrellas y cánceres y demonios, investiguen, hombre. Busque la arqueología ahí en Jerusalén y se va a dar cuenta de todo lo que se ha venido descubriendo. Otra parte fue, y eso ya la historia lo negaban pues los árabes, sobre la existencia real de Moisés. No hay ninguna evidencia. Por eso en una de las primeras películas, yo sé que usted ya la ha visto,
ahí se justifica por qué no se habla nada de Moisés en estos tiempos, es decir, que no se descubre nada. Y es porque, fíjense, para buscarle justificación pues a la cosa, yo no sé, la religión siempre ha tenido miedo de la arqueología y debe ser todo lo contrario. Para nosotros, hermanos, es todo lo contrario, pero para la religión, hermanos, le da terror cuando hablan de arqueología. Entonces, para justificar, supuestamente el faraón de Egipto dio orden que se borrara toda la memoria de la historia de Moisés. Pero había una arqueóloga que empezó este joven, llegó anciana y no hallaba pero ni un hueso de perro, hermano. No hallaba nada la pobre. Y llegó a vieja y no hallaba nada. Pero antes de morir encontró evidencias sobre Moisés. Eso fue, hermano, uno de los mayores descubrimientos en Israel. No fueron los famosos arqueólogos, porque cada quien que hallaba evidencias bíblicas iba tomando renombre. Y esta pobre mujer, hermano, pero ni decir, este huesito era un perrito, un cachorro que tenía San Pedro, ¿eh? Nada, hermano. Pero antes de morir, ya vieja, la señora o anciana, pues, hizo uno de los grandes descubrimientos de evidencias acerca de Moisés. ¿Y cuántas cosas se han hallado? Solo para respaldar lo que dice aquí. Aquí le dice al rey Agripa, ¿tú crees a los profetas? Yo sé que sí, le dice. Y los profetas habían anunciado de que el Cristo había de morir, de sufrir. Y tú lo sabes. Y todo lo que ha sucedido, tú no lo ignoras. Porque él era de la línea de Herodes. Herodes el Grande, luego el Herodes que murió engusanado, tal vez se acuerdan. ¿Se acuerdan? Ya en el libro de los Hechos. Y luego el rey Agripa, es decir, Herodes Agripa. El tercero, Herodes tercero, pues si quiere usted mencionarlo así. Entonces tú no ignoras nada de esto. Tu abuelo enfrentó, si casi le dice, tu abuelo enfrentó a Jesús. Lo llevó a la corte. Y tú sabes todo eso. No lo ignoras. Entonces el rey le dice, vámonos de aquí porque ya sentí el jalón, hermanos. Muchos gobernadores, hermanos, y grandes, habían creído en el evangelio, pero por temor y por amor a las riquezas y a las posiciones de este mundo, no se identificaban. Este sintió el jalón y le dice, por poco, y ya sentía, hermano, que lo estaba jalando a rendirse a Jesús y mejor parémoslo aquí, dijo. Increíble, hermano. Yo no sé cómo lee usted la escritura, hermano, pero como hace usted con las novelas, porque yo sé que cuando usted lee o mira novelas ahí que no debiera de hacerlo, usted llora a veces y se identifica con las que sufre. Y uno, ¿y qué te pasa? Y uno, sí, o si no, enojada. Dame comer, mamá, le dice el hijo. Ahí está, servite, hartate vos. ¿Y qué le pasa a este? Porque se sumérjanse en las escrituras, hombre. Es una riqueza increíble. Entonces ahí donde el Espíritu Santo, hermano, comienza. Pero si lo lee, hermano, por lo cual, Agripa, no fui rebelde a la visión. Permítanme, sino que anuncié primeramente. ¿Quién ganó ahora? ¿Quién ganó ahora? ¿Y qué le importa quién ganó ahora? Así leen mucho. Ay, ya la leí. ¿Qué quiere que lea? Ya me aburre. Ciego completamente, muerto,
Con mucha razón el Señor dijo en uno de los salmos, creo, los muertos no alabarán a Jehová. Solamente aquellos, como está escrito, y Él les dio vida juntamente con Cristo. Fuimos resucitados a una nueva vida. Por último, para que se larguen, verso 30. Cuando había dicho estas cosas, se levantó el rey y el gobernador y Berenice y los que se habían sentado con ellos. Y cuando se retiraron aparte, hablaban entre sí diciendo: ninguna cosa digna de muerte ni de prisión ha hecho este hombre. Y Agripa dijo a Festo: ¿podía este hombre ser puesto en libertad si no hubiera apelado a César? Aquí está la lealtad, aquí está el compromiso, aquí está la responsabilidad, aquí está el llamamiento. Aprovechando que les caí bien, oh rey Agripa, y a usted, excelentísimo gobernador Festo, de la cual ha hecho un buen gobierno usted. Estos ojos que un día los comerán los gusanos han sido testigos. Y ustedes, sublimes centuriones, ya parecen de la corte celestial a ustedes. Estarles tirando ahí, hermanos, como hacen ahora los ministros, ¿verdad? Emplumándolos a todos. Aprovechando pues, ¿verdad? ¿Me puedo ir? No. Entregó, porque era su misión, la palabra tal como era. Hizo que uno se levantara y fue el gobernador y le dijo: estás loco. Así que acompañen a Pablo otra vez a la cárcel. Ahí adentro de la cárcel, con cepos en las manos y en los pies. Y a veces ahí los cuidadores: Pablo, ¿cuándo cumplí? Dijiste años. Te vamos a dar el feliz cumpleaños. Quítate el trapo que andas ahí y a darle sus 3, 4, 10 latigazos. Todo eso hacían ahí adentro, hermano. Pablo enumera ahí que recibía latigazos. Y una vez recibió, dice, como 39 más 1 o menos 1, no sé cómo. Sí, hermano. Increíble. Pero su preocupación, como la debe ser la de nosotros, honrar a Dios y que las almas se salven. ¿Alguno de buen corazón que le quiera hacer caso a Dios? ¿Hay alguien aquí de buen corazón? Pobrecito Dios, nadie le dice amén al llamado. ¿Hay alguien? ¿Uno que tenga un buen corazón y le quiera servir a Dios? No, hermano. No. Este es asunto de lo que hemos recibido, hermano. Lo que hemos recibido es mejor, superior a lo que el mundo nos ofrece. Lo que hizo Dios y lo que hizo Jesús por nosotros, nadie lo haría. Él lo hizo por nosotros. Solamente cuando se está consciente de esto, se puede tomar el compromiso. Se puede identificar, sin dejar de hacer, porque tenemos responsabilidades. Los que tienen casa, ya saben, tienen responsabilidades. Dice la Escritura que el que no provee para su casa es peor que un incrédulo, ¿verdad? Los jóvenes tienen responsabilidades con sus padres, con sus estudios, con la sociedad. Los que trabajan tienen responsabilidades de llevar la comida, el alimento, pero también responsables en los lugares de trabajo. Sin dejar de hacer eso, a menos que un día Dios lo llame al ministerio.
Amén. Amén. Cierre sus ojos.